Esta historia incluye situaciones emocionales delicadas y sucesos sensibles relacionados con una crisis personal, pero ninguno será mencionado de manera descriptiva ni gráfica. Todos los hechos se cuentan con respeto y únicamente para comprender lo que vivió la protagonista. Quédate hasta el final, porque cada decisión que ella tomó fue revelando una verdad mucho más grande de lo que imaginaba. Me llamo Natalia, tengo 29 años, y durante 6 años estuve con un hombre que me hizo creer que el problema siempre era yo. Lo conocí cuando yo tenía 23 y él ya tenía 28. En ese momento yo era mucho más insegura, más callada y más fácil de convencer. Andrés ya trabajaba, tenía carro, vivía solo y hablaba como alguien que sabía exactamente qué quería hacer con su vida. Yo apenas estaba tratando de entender la mía. Por eso, cuando empezamos, sentí que había tenido suerte. Pensé que había conocido a un hombre estable, maduro y serio. Con el tiempo entendí que una cosa era parecer estable y otra muy distinta era haber crecido de verdad. El día que todo empezó a romperse, estábamos cenando en su apartamento. Yo había cocinado, como casi siempre. Andrés estaba comiendo tranquilo, sin apuro, como si fuera una noche cualquiera. Yo llevaba meses preguntándole hacia dónde iba nuestra relación, porque ya habíamos hablado varias veces de casarnos. No era que yo quisiera obligarlo a hacer una boda enorme ni nada de eso. Después de 6 años, yo solo quería saber si estábamos construyendo algo o si simplemente estábamos dejando pasar el tiempo. Esa noche me dijo que no se veía casándose conmigo porque yo no era como su mamá, así, de frente, sin vergüenza y sin pensar mucho en cómo me iba a caer. Me explicó que su mamá era tranquila, no reclamaba, no se quejaba, siempre estaba arreglada y siempre sonreía. Después me dijo que yo, en cambio, era intensa. Para él yo era intensa porque le preguntaba por qué llegaba tarde, porque quería saber por qué escondía el celular y porque me molestaba que desapareciera durante horas sin avisar. Según él, una mujer así no servía para matrimonio. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Yo había pasado 6 años creyendo que él también quería una vida conmigo. Habíamos hablado de una casa, de hijos, de viajes y de empezar una familia. De pronto me estaba diciendo que todo eso no significaba nada, que estar juntos no tenía que terminar en una boda y que las personas cambiaban de opinión. Lo decía con una calma que me dolió más que si me hubiera gritado. Yo estaba con la voz temblando y él seguía cortando la carne como si estuviera explicando algo obvio. Esa noche terminé encerrada en el baño, sentada en el piso, llorando sin hacer ruido. No rompí nada, no armé un escándalo y tampoco lo insulté. Solo lloré porque me cayó encima algo que yo llevaba años evitando ver. Andrés nunca me había prometido con hechos que iba a construir una vida conmigo. Me daba palabras cuando yo preguntaba, me calmaba por un tiempo y luego todo seguía igual. Yo me había quedado esperando una decisión que para él nunca fue urgente. También me dolía la comparación con su mamá, porque yo sí había intentado parecerme a ella. Su mamá se llamaba Patricia, y tenía 62 años. Siempre estaba impecable. El cabello bien arreglado, las uñas perfectas, la ropa combinada y una sonrisa que parecía puesta para que nadie pudiera decir nada malo de ella. Desde el primer día me miró como si yo fuera algo que Andrés había llevado a la casa por error. Nunca me insultó directamente, pero sabía hacer comentarios que me dejaban sintiéndome poca cosa. Decía que yo era diferente, que todavía me faltaba aprender muchas cosas, y que Andrés tenía demasiada paciencia conmigo. Yo fui cambiando de a poco para caerle bien. Empecé a cocinar las cosas como a él le gustaban, porque eran las recetas de su mamá. Bajé la voz cuando hablaba. Me vestía más femenina cuando íbamos a verla. Dejé de discutir en reuniones familiares, aunque algo me molestara. Me alejé de algunas amistades porque Patricia decía que ciertas amigas no me convenían y Andrés repetía lo mismo. También moví mis horarios, cancelé planes y fui dejando cosas que antes me gustaban. En ese momento yo pensaba que eso era adaptarse a una relación. Hoy lo veo y entiendo que me estaba borrando para entrar en una familia donde nunca iban a aceptarme como yo era. Lo peor es que Andrés siempre parecía paciente. Nunca levantaba mucho la voz. Cuando yo reclamaba, él respiraba hondo y me miraba como si yo fuera una niña que no entendía nada. Me decía que estaba exagerando, que hacía problemas donde no los había y que tenía que aprender a confiar. Yo terminaba pidiendo perdón aunque hubiera empezado la conversación con una pregunta válida. Poco a poco me acostumbré a dudar de mí misma. Si algo me dolía,
primero pensaba si no estaría siendo demasiado sensible. Si algo me parecía raro, trataba de convencerme de que eran celos míos. 2 días después de la cena, encontré la respuesta a muchas cosas. Andrés estaba bañándose y dejó el celular sobre una mesa. El teléfono vibró. Yo no tenía la costumbre de revisarlo, pero ya venía sintiendo que algo estaba mal. Vi que el mensaje era de Patricia y que hablaba de una mujer llamada Camila. No decía nada inocente. Patricia le preguntaba si ya había hablado conmigo y le decía que no siguiera perdiendo el tiempo, porque Camila sí era una mujer para él. También decía que ella entendía su carácter, no lo presionaba y sabía cuál era su lugar. Sentí que me faltaba el aire. Seguí leyendo porque ya no podía parar. No había una conversación enorme, pero con eso bastaba. Cuando Andrés salió del baño, le mostré el teléfono. Le pregunté quién era Camila. Su cara cambió de inmediato. No negó que existiera. Me dijo que era alguien del trabajo. Yo le pregunté desde cuándo su mamá decidía con quién se acostaba, y él trató de hacerme sentir otra vez que estaba exagerando. Cuando le pregunté directamente si se había acostado con ella, se quedó en silencio. Después aceptó que llevaban 4 meses. 4 meses. Mientras yo cocinaba, lavaba, esperaba, organizaba planes y seguía creyendo que estábamos hablando de matrimonio, él tenía una relación con otra mujer. Lo más humillante fue saber que Patricia lo sabía. No solo lo sabía, la apoyaba. Ya había decidido que Camila era mejor, porque era más tranquila, y no hacía preguntas. Andrés no parecía arrepentido por haberme engañado. Estaba molesto porque yo había revisado el teléfono y porque estaba haciendo un drama. Le pedí que se fuera, pero el apartamento era suyo. Entonces agarré una mochila con lo primero que encontré y salí de ahí. No pensé en ropa, documentos ni nada más. Solo quería dejar de verlo. Esa noche dormí en casa de mi amiga Lorena. Ella me escuchó llorar hasta que ya no pude hablar. Fue la primera persona que me dijo claramente que aquello no era solo una infidelidad. Era una relación llena de control, manipulación y culpa. Yo todavía no estaba lista para aceptarlo por completo, pero esas palabras se me quedaron dando vueltas. 2 días después, me encontré a Camila en un supermercado. Hasta hoy, no sé si de verdad fue una casualidad o si ella sabía dónde podía verme. Me reconoció primero. Eso significaba que había visto fotos mías o que Andrés le había hablado bastante de mí. Era más joven que yo y tenía esa forma tranquila de hablar que Patricia admiraba tanto. Me dijo que Andrés le había contado cosas sobre nuestra relación. Yo entendí que ella sabía que yo existía, aunque tratara de presentarse como alguien que no quería lastimarme. No hice una escena, solo le dejé claro que sabía quién era y que no podía fingir que se había metido sin saber en una relación de 6 años. Me fui de ahí con una mezcla de rabia y vergüenza. No porque ella fuera más bonita, ni porque yo quisiera competir. Me dolía pensar que entre los 3 habían hablado de mí durante meses. Andrés contando mis defectos, Patricia decidiendo que yo ya no servía, y Camila aceptando el lugar que le estaban ofreciendo. Yo era la única que seguía creyendo que tenía novio. Una semana después, Andrés me llamó y me pidió que nos viéramos. Acepté porque todavía tenía cosas suyas, porque él tenía cosas mías, y porque una parte de mí quería escuchar alguna explicación que hiciera todo menos horrible. Nos encontramos en una cafetería. Lo primero que me dijo fue que su mamá quería que quedáramos como amigos. Me dio rabia que incluso para terminar conmigo llevara la opinión de Patricia. Yo ya no quería saber lo que ella esperaba de mí. Entonces me contó que Camila estaba embarazada. Según lo que él sabía, tenía cerca de 3 meses. Eso significaba que el embarazo había empezado casi al mismo tiempo que la infidelidad. No supe qué sentir. Lo felicité sin ganas y me fui. Ahí entendí que no había nada que arreglar. Ya no era solo que me había engañado. Había una mujer embarazada y toda una familia preparada para recibirla, porque según ellos, ella sí sabía comportarse. Bloqueé a Andrés. Silencié a personas que teníamos en común y traté de cortar todo lo que me conectara con ellos. Conseguí un apartamento pequeño para vivir sola. No era bonito ni cómodo, pero era mío. Tenía pocas cosas, una cama, una mesa y una sola silla. Durante los primeros días casi no dormía. Me despertaba pensando que todo había sido una pesadilla, y luego recordaba que era verdad. Me daba vergüenza contar lo que había pasado, porque sentía que la gente iba a preguntarme cómo no me di cuenta antes. Empecé a leer historias en foros de internet. No buscaba consejos profesionales ni nada parecido.
Solo quería comprobar que no era la única mujer a la que habían comparado, reemplazado y tratado como si pedir respeto fuera una enfermedad. Leer a otras personas me ayudó a entender que yo había normalizado muchas cosas. También me hizo ver que Andrés no buscaba una pareja. Buscaba a alguien que le hiciera la vida fácil y que aceptara la presencia de Patricia en todas las decisiones. Yo llevaba 17 días sin hablar con ninguno de ellos cuando Patricia apareció en mi puerta. Era temprano y golpeó como si hubiera una emergencia. Cuando abrí, estaba arreglada como siempre y yo estaba en pijama, sin maquillaje y con unas ojeras horribles. Intenté cerrar porque no quería escucharla, pero puso el pie y me pidió que la dejara entrar. La dejé pasar porque todavía me costaba ser firme con ella. Después de tantos años, una parte de mí seguía reaccionando como la novia que tenía que ser educada con la mamá de Andrés. Patricia se sentó en la única silla y miró mi apartamento como si le diera lástima. Me hizo un comentario sobre lo modesto que era y después empezó a hablar de Andrés. Dijo que él estaba pasando por un momento difícil y que la situación con Camila se había complicado. Yo pensé que venía a pedir disculpas o a explicar algo, pero no. Vino porque existía la posibilidad de que el bebé no fuera de Andrés. Según Patricia, Camila había tenido otras relaciones y nadie podía asegurar quién era el padre. Me quedé fría. Le pregunté qué tenía que ver eso conmigo. Entonces me explicó lo que de verdad quería. Andrés necesitaba estabilidad y yo siempre había sido responsable. En otras palabras, Camila ya no le parecía la mujer perfecta y ahora necesitaban que yo volviera a ocupar mi puesto. No porque me quisieran ni porque Andrés estuviera arrepentido. Me querían de regreso porque había un problema que alguien tenía que resolver. Lo más absurdo fue que Patricia esperaba que yo aceptara todo, incluso al bebé. Su idea era que si yo regresaba con Andrés, las cosas podían volver a su lugar, y yo podía ayudar a criar al hijo que posiblemente había sido concebido mientras él me engañaba. Para ella, una mujer de verdad sabía perdonar. Yo la escuchaba, y no podía creer que hablara en serio. Meses antes yo no servía porque reclamaba demasiado. Ahora sí servía porque podía cocinar, organizar una casa y aguantar problemas. Le dije que se fuera. Ya no traté de ser amable. Le recordé que ella había comparado, escogido y empujado a su hijo hacia otra mujer. Si la elección había salido mal, era asunto de ellos. Patricia se ofendió cuando le dije que Camila había dejado de parecerle perfecta porque el embarazo venía con dudas. Ella seguía hablando como si las mujeres fueran productos que se podían cambiar cuando no cumplían lo prometido. Cuando por fin salió, dejó la puerta abierta. Yo la cerré y me quedé temblando. Esa visita terminó de destruir la última duda que me quedaba. Andrés no iba a volver porque me amara. Iba a volver si su mamá consideraba que yo era útil otra vez. Aún así, esa noche no dormí. Pensaba en el bebé, en Camila, y en la facilidad con la que Patricia hablaba de organizar nuestras vidas. También pensaba en mí, en lo rápido que había pasado de ser la mujer que no servía para casarse a ser la única capaz de arreglar el desastre. Pasaron unas 2 semanas. Una tarde Andrés llegó sin avisar. Me miró y lo primero que comentó fue que estaba más delgada. Después trató de preguntar si estaba comiendo, como si preocuparse por eso borrara todo lo demás. Yo le pedí que fuera directo. Entonces me contó que Camila había perdido el embarazo. Las fechas no tenían sentido. Cuando me había hablado del embarazo, decía que ella estaba cerca de los 3 meses. Ahora aseguraba que la pérdida había ocurrido alrededor del 5.º mes, aunque no había pasado suficiente tiempo. En ese momento pensé que él estaba confundido por el dolor. Más adelante entendí que las fechas habían sido cambiadas varias veces y que esa confusión no era casual. No sentí alivio. Tampoco sentí una tristeza personal porque yo no conocía a ese bebé. Lo que sentí fue un vacío raro. Era una pérdida, y yo no quería alegrarme de algo así, pero al mismo tiempo, todo estaba conectado con la infidelidad que me había destruido. Andrés me explicó que Camila se había ido, y no quería verlos. Después de decir eso, intentó volver conmigo. Quería arreglar nuestra relación. Según él, todavía me amaba y podía cambiar. Yo no pude tomarlo en serio. Me había engañado, me había comparado con su mamá, me había descartado, había dejado embarazada a otra mujer, y ahora que Camila se había ido, regresaba a mi puerta. Para él no era tan sencillo, pero para mí sí. No estaba volviendo porque hubiera entendido el daño. Estaba volviendo porque se había quedado solo. Cuando le dije que mientras Patricia siguiera decidiendo por él nada iba a cambiar, se molestó.
Otra vez me acusó de meter a su mamá en asuntos que no le correspondían. Eso era lo más absurdo de todo. Patricia ya estaba metida desde antes de que yo supiera que había un problema. Había opinado sobre nuestra relación, había apoyado la infidelidad y había venido a pedirme que regresara. Aún así, Andrés actuaba como si yo fuera la que la estaba involucrando. Terminó diciéndome que yo era rencorosa. No engañada, no humillada, no cansada, rencorosa. Era su manera de cambiar el tema. Si yo no lo perdonaba, entonces el problema era mi carácter. Le pedí que se fuera y que no volviera. Salió golpeando la puerta. Yo pensé que con eso se había terminado. No sabía que todavía faltaba conocer la parte más enferma de todo. Aproximadamente un mes después recibí una llamada de un hospital. Me preguntaron si era familiar de Camila. Dije que no, y pensé que se habían equivocado. Me explicaron que mi número aparecía como contacto y que ella había pedido verme. Después supe que había conseguido mi teléfono entre los contactos de Andrés antes de alejarse de él. Camila había intentado quitarse la vida. Estaba viva, pero internada. No sabía si ir. Ella había sido la amante de mi novio, y yo todavía sentía rabia. También me preguntaba por qué me quería ver a mí. Podía haber llamado a cualquier otra persona, pero fui. No porque ya la hubiera perdonado, sino porque nadie merece quedarse completamente solo después de algo así. Camila estaba pálida, y se veía mucho más joven que en el supermercado. Ya no tenía esa tranquilidad que Patricia había usado para compararnos. Apenas podía hablar. Me pidió perdón, y me explicó que no sabía a quién más acudir, porque yo había sido la única persona que no le había mentido. Esa frase me pegó duro. Yo le había dicho una verdad incómoda en un supermercado, y para ella eso había sido más honesto que todo lo que había recibido de Andrés y Patricia. Me contó que Patricia había empezado a controlarla casi desde el principio. Le decía cómo vestirse, qué comer, cómo hablar y qué cosas debía evitar para no incomodar a Andrés. Al comienzo Camila pensó que Patricia la estaba ayudando a encajar en la familia. Era lo mismo que yo había creído. Poco a poco dejó de ser ayuda y se convirtió en vigilancia. Patricia opinaba sobre cada cita médica, cada decisión y cada conversación con Andrés. Después de perder el embarazo, Patricia la culpó. Le hizo sentir que la pérdida era un castigo por no haber hecho las cosas como ella quería. Camila ya venía cargando culpa por la relación conmigo, por las dudas sobre el bebé y por las mentiras. Patricia terminó de hundirla. Ahí entendí que yo nunca había sido el único problema para esa mujer. Camila tampoco había logrado convertirse en la nuera perfecta. Nadie podía hacerlo porque Patricia siempre iba a mover la meta. Entonces Camila me contó lo de las fechas. Andrés había empezado a dudar de la paternidad porque las semanas no coincidían. Patricia sabía que podía no ser su nieto, pero no quería perder el control de la situación. Presionó a Camila para que cambiara la información y presentara el embarazo como más avanzado en unos momentos y menos avanzado en otros, según lo que convenía. La idea era mantener a Andrés comprometido y evitar que se alejara. Por eso las fechas que él me había dicho no tenían sentido. Camila aceptó que tampoco estaba segura de quién era el padre. No trató de justificarse. Sabía que había hecho daño y que se había metido en una relación, pero también estaba destruida por el control de Patricia y por la forma en que Andrés la había dejado sola. Apenas el embarazo dejó de servir como promesa de una familia. Salí del hospital con la cabeza llena de cosas. Ya no podía mirar la historia como una simple pelea entre una novia y una amante. Camila había participado en la infidelidad, sí, pero también había terminado atrapada en la misma familia que me había hecho sentir loca durante años. Pasé 2 noches casi sin dormir. No sabía qué hacer con lo que me había contado. Si hablaba, Andrés iba a sentir que yo quería vengarme. Si callaba, Patricia podía seguir cambiando la historia y culpando a quien quisiera. Yo tampoco sabía si Camila había hablado por desesperación o si después se iba a arrepentir. Lo único que tenía claro era que el silencio siempre había favorecido a Patricia. Llamé a Andrés y le pedí que nos viéramos. Escogimos la misma cafetería donde años antes habíamos hablado de viajes y de hijos. Esta vez, yo no fui a pedirle nada. Le conté que Camila estaba en el hospital y que había intentado quitarse la vida. Andrés se puso pálido. No sabía lo que había pasado. Después le dije que Patricia había presionado a Camila para mentir sobre el embarazo. Le expliqué que ella sabía que el bebé podía no ser suyo y que había manejado las fechas para retenerlo. Andrés se negó a creerlo.
Su primera reacción fue defender a su mamá, como siempre. Para él era más fácil pensar que Camila estaba mintiendo o que yo estaba exagerando otra vez. Yo le pedí que dejara de usarme para proteger la imagen de Patricia. No había prueba de paternidad porque el embarazo se había perdido, pero las fechas, las dudas y la presión eran reales. También le dije que Camila estaba destrozada porque Patricia la había culpado por la pérdida. Andrés se tapó la cara y se quedó callado. Por primera vez lo vi realmente confundido. No era la tristeza por perderme ni por perder a Camila. Era el miedo de aceptar que la persona en la que más confiaba podía haber manipulado todo. Se fue sin despedirse. 2 días después, Patricia empezó a llamarme. No contesté las primeras veces, pero insistió tanto que terminé respondiendo. Me acusó de haber puesto a Andrés en su contra. Yo le dije que no había inventado nada, que solo había repetido lo que Camila me contó. Patricia se enfureció porque, según ella, yo no tenía derecho a hablar. En medio de la rabia terminó diciendo algo que me confirmó todo. Me hizo entender que yo había sido perfecta para Andrés hasta que empecé a pensar por mi cuenta. Ahí estaba la verdad. No dejó de quererme porque yo fuera intensa. Dejé de servirles cuando empecé a hacer preguntas y a pedir decisiones. Antes yo era manejable. Después ya no. Patricia me amenazó. No explicó exactamente qué iba a hacer, pero dijo que me iba a arrepentir si seguía hablando. Yo corté y traté de convencerme de que eran palabras dichas por rabia. Esa misma noche Andrés llegó borracho a mi apartamento. Se veía destruido. Quería que yo le dijera que lo de su mamá no era cierto. Me dijo que todo lo que era se lo debía a ella, y que no sabía quién podía ser sin Patricia. Eso me dio tristeza, pero no cambió mi decisión. Entendí que durante 6 años yo no había tenido una relación solamente con Andrés. Siempre había estado compitiendo con su mamá, y esa competencia estaba perdida desde antes de empezar. Patricia no ocupaba el lugar de una madre que acompañaba, ocupaba el centro de su vida. Andrés no tomaba decisiones sin imaginar primero qué pensaría ella. Le dije que yo ya había salido de ese problema y que él tenía que decidir si quería seguir adentro. No podía rescatarlo. Tampoco iba a volver solo, porque por fin estaba viendo una parte de la verdad. Se fue sin decir mucho. Una semana después, Camila me escribió para agradecerme por no quedarme callada. También me avisó que se iba de la ciudad y que no quería volver a verlos. Yo le deseé paz. Pensé que todo iba a terminar ahí. Me equivoqué otra vez. Yo creí que contar la verdad iba a ser suficiente. Pensé que Andrés iba a enfrentar a Patricia, que ella se iba a quedar quieta y que cada uno seguiría por su lado. Fui muy ingenua. Patricia no era de las personas que aceptaban perder el control. Si no podía convencerme de volver, iba a castigarme por haber hablado. Todo empezó con una llamada de mi trabajo. Mi jefe, Mauricio, me preguntó si había algo personal que yo necesitara contarle. Me puse nerviosa porque no entendía a qué se refería. Entonces me envió una captura de un correo anónimo que había llegado a la empresa. En ese correo decían que yo era inestable, que acosaba a la familia de mi exnovio, que tenía antecedentes psiquiátricos y que no era una persona confiable para manejar información delicada. Era mentira, pero estaba escrito de una forma que parecía seria. Tenía fechas, detalles de mi relación y datos que una persona desconocida no podía tener. Mauricio me explicó que la empresa tenía que revisar la situación y que, mientras investigaban, lo mejor era que me tomara unos días. No me estaba despidiendo, pero en ese momento yo lo sentí así. Perdí ingresos, me quedé sin una rutina y empecé a pensar que Patricia podía quitarme mucho más de lo que ya me había quitado. Supe que había sido ella. No tenía una prueba todavía, pero nadie más tenía una razón para hacer algo así. Esa misma tarde fui a su casa. Patricia abrió tranquila, como si me hubiera estado esperando. No pareció sorprendida cuando le pregunté por el correo. Tampoco lo negó de una manera convincente. Dijo que solo estaba protegiendo a su familia y que yo me estaba haciendo daño por no saber cuándo callarme. También había llamado a mi mamá y le había dicho que yo estaba mal de la cabeza. Mi mamá me buscó preocupada y yo tuve que contarle una parte de todo lo que había pasado. Me dio mucha vergüenza. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque Patricia estaba llevando el problema a lugares donde yo no quería que entrara. Quería dejarme sola, hacer que mi familia dudara de mí y presentar cualquier defensa mía como otra prueba de que estaba obsesionada. En su casa le recordé lo que había hecho con Camila. Patricia dijo que Camila era débil. De mí dijo algo distinto. Según ella, yo era peligrosa porque no obedecía.
Lo dijo con tanta tranquilidad que me dio más miedo que una amenaza gritándome. Ahí entendí que ella no quería una nuera. Quería una mujer que se acomodara a su hijo y a ella, que sonriera, cocinara, se arreglara y no hiciera preguntas. Antes de irme, Patricia volvió a decirme que nadie iba a creerle a una exnovia despechada. Esa frase se me quedó clavada. Ella sabía perfectamente cómo iba a contar la historia. Yo sería la mujer celosa que no había superado una ruptura. Camila sería la amante inestable que había perdido un embarazo. Andrés sería el hijo confundido. Patricia, como siempre, quedaría como la madre preocupada que solo trataba de ayudar. Esa noche Andrés me escribió después de varias semanas de silencio. Me dijo que su mamá aseguraba que yo la estaba acosando. Yo solo le respondí que ella estaba intentando destruirme y que él seguía permitiéndolo. No contestó. 2 días después, la empresa me suspendió mientras terminaba la investigación. Ahí me quebré de una manera distinta. Al principio de todo yo solo quería alejarme. Después quise que Andrés supiera la verdad. Ahora necesitaba defender mi nombre. Patricia había cruzado una línea. Ya no estaba opinando sobre una relación. Estaba usando mentiras para quitarme el trabajo y hacerme parecer enferma. Busqué a Camila. No fue fácil porque había cambiado de número y se había ido a otra ciudad, a unos 120 kilómetros. Por medio de una persona que la conocía pude mandarle un mensaje. Al principio no quiso verme. Me dijo que no quería más problemas y que solo estaba tratando de empezar de nuevo. Vivía en un apartamento compartido y trabajaba a medio tiempo. Yo entendía su miedo, pero también sabía que Patricia no iba a detenerse si nadie podía demostrar lo que estaba haciendo. Finalmente aceptó encontrarse conmigo en una plaza. Se veía cansada, pero más tranquila que en el hospital. Le conté lo del correo, la llamada a mi mamá y la suspensión. Camila bajó la mirada y me dijo que tenía audios de Patricia. Los había guardado durante el embarazo porque empezó a sentir que algún día iba a necesitar demostrar que no estaba inventando las cosas. En esos audios Patricia le decía qué debía contarle a Andrés, cómo tenía que explicar las fechas y qué debía hacer para mantenerlo cerca. También había grabaciones posteriores a la pérdida, cuando Patricia la culpaba y le repetía que todo había pasado porque no había seguido sus instrucciones. No eran rumores ni interpretaciones, era su voz. Camila tenía miedo de usarlos porque no quería regresar al centro del problema, pero también estaba cansada de cargar sola con todo. Yo le expliqué que no quería exponer su crisis ni contar detalles que ella no autorizara. Tampoco quería publicar nombres. Solo necesitaba que la verdad existiera en algún lugar y que Patricia supiera que ya no podía mentir sin consecuencias. Camila lo pensó bastante. Al final aceptó que yo contara lo ocurrido y usara los audios como respaldo si era necesario. No quería aparecer, dar entrevistas ni enfrentarse a nadie. Quería que se supiera la verdad y después seguir con su vida. Esa noche escribí una publicación larga en un foro de internet. No puse nombres, direcciones ni lugares de trabajo. Conté que había tenido una relación de 6 años, que mi pareja me había comparado con su mamá, que me engañó con una compañera de trabajo y que su madre había participado en todo. También conté la propuesta de volver para hacerme cargo del problema, la manipulación del embarazo, la crisis de Camila y la campaña de mentiras contra mí. No publiqué los audios completos porque pertenecían a Camila y podían identificarla. Solo dejé claro que existían pruebas y guardé copias para defenderme en el trabajo. La publicación empezó a moverse mucho más de lo que yo esperaba. Muchas mujeres contaron experiencias parecidas. Algunas hablaban de suegras que elegían la ropa de las novias de sus hijos, otras de hombres adultos que no podían tomar una decisión sin pedir permiso, y otras de familias que convertían a la pareja en la culpable de todo. Yo no había puesto nombres, pero Andrés reconoció la historia. Patricia también. Ellos mismos empezaron a comentarla entre conocidos, a defenderse y a decir que una ex resentida estaba inventando cosas. Con eso terminaron confirmando de quién se trataba. Personas de su círculo unieron los detalles. Algunos ya habían visto el control de Patricia durante años y nunca habían dicho nada. Otros empezaron a recordar comentarios, peleas y la manera en que había tratado a Camila. A la mañana siguiente, Andrés apareció en mi puerta furioso. Me acusó de estar destruyendo a su mamá. Yo le expliqué que no la había nombrado y que había contado cosas que sí ocurrieron. Si la gente la reconocía, no era porque yo hubiera inventado una identidad, sino porque su comportamiento era reconocible para quienes la conocían. Andrés me dijo que yo antes era mejor.
Con eso se refería a que antes era más dulce y más fácil de manejar. Ya ni siquiera trató de ocultarlo. Esa palabra confirmó todo lo que Patricia había dicho. Ellos extrañaban a la Natalia que dudaba de sí misma, pedía perdón y aceptaba explicaciones que no tenían sentido. No extrañaban una relación sana, extrañaban el control. Una semana después recibí 2 noticias. La primera fue que Patricia había sufrido una crisis fuerte de ansiedad y estaba hospitalizada. Andrés me culpó por eso. La segunda fue que la empresa había terminado de revisar el correo. Las acusaciones sobre mis supuestos antecedentes eran falsas. No existía ninguna denuncia real de acoso y la información había sido manipulada. Además, presenté los mensajes y las pruebas que mostraban el conflicto y la amenaza de Patricia. Me permitieron volver al trabajo. Pensé que me iba a sentir feliz, pero no fue así. Sentí cansancio. Había recuperado mi puesto, pero durante semanas viví con miedo. Mi nombre había sido puesto en duda por una mujer que no aceptaba que yo saliera de la vida de su hijo. También sabía que Camila había tenido que revivir cosas muy dolorosas para ayudarme. Patricia salió del hospital 2 semanas después. No volvió a llamarme ni a amenazarme. Ese silencio me preocupó al comienzo, pero poco a poco supe que estaba ocupada intentando arreglar su propia imagen. La publicación no apareció en periódicos ni nada parecido, pero dentro de su círculo la historia se conoció. Algunas amigas dejaron de invitarla. En la iglesia donde ella cuidaba tanto su apariencia, los saludos se volvieron fríos. Personas que antes la veían como una madre perfecta, comenzaron a mirarla de otra manera. Una noche, después de la medianoche, Andrés me llamó. Sonaba agotado. Me contó que Patricia no dormía bien y que estaba convencida de que todos la juzgaban. También me dijo que Camila se había ido para siempre y que no quería saber nada de ellos. Yo le respondí que probablemente era la decisión más sana que ella había tomado. Andrés me dijo que yo ya no era la mujer que había conocido. Tenía razón. La mujer que él conoció se fue perdiendo durante 6 años, mientras intentaba ser suficiente para él y para Patricia. Yo ya no quería volver a ser esa persona. También me confesó que a veces pensaba que había arruinado su vida. Yo no sentí ganas de consolarlo. Él había elegido no crecer, ignorar señales, engañarme y defender a su mamá incluso cuando la verdad estaba delante de él. Eso tenía consecuencias. Esa fue la última llamada larga que tuvimos. Un mes después me encontré con Patricia en la calle. Estaba más delgada, tenía el cabello sin arreglar como antes y se veía cansada. Cuando me vio, se detuvo. Me preguntó si estaba satisfecha. Le dije que no. Nada de aquello me daba felicidad. Yo no había querido que Camila perdiera un embarazo, que intentara quitarse la vida, que Andrés terminara destruido ni que Patricia acabara en un hospital. Lo único que sentía era paz por haber salido. Patricia seguía convencida de que yo le había quitado a su hijo. Yo le hice entender que Andrés nunca había aprendido a caminar solo porque ella lo había mantenido atado toda la vida. Por un momento dejó de verse enojada y pareció asustada. Me dijo que nunca había querido hacerme daño. Eso era lo peor. Tal vez de verdad pensaba que todo lo que hacía estaba justificado porque era por su hijo. Pero una persona puede decir que tiene buenas intenciones y aún así destruir a los demás. Nos separamos y no volví a verla. Meses después supe por personas conocidas que Andrés se había mudado solo y lejos de Patricia. No sé si por fin entendió algo, si fue una pelea temporal, o si realmente empezó a construir una vida propia. Tampoco quise averiguarlo. Que se alejara de su mamá no borraba los 6 años conmigo, ni me obligaba a darle otra oportunidad. También supe que Patricia cayó en una depresión profunda. La gente dejó de verla tanto, y Andrés ya no estaba disponible para resolverle todo. No me alegré. Durante mucho tiempo pensé que si la verdad salía, yo iba a sentir que había ganado. Pero esto no era una competencia. Todos perdimos algo. Camila perdió un embarazo, casi perdió la vida, y tuvo que irse. Andrés perdió 2 relaciones, y la imagen que tenía de su mamá. Patricia perdió el control, y parte de su reputación. Yo perdí 6 años, tranquilidad, y una parte de mi confianza. Con el tiempo decidí cambiar de trabajo, aunque en el anterior me habían permitido regresar. Necesitaba empezar en un lugar donde nadie conociera esa historia. También me mudé otra vez. El primer apartamento había sido mi refugio, pero Andrés y Patricia sabían dónde quedaba, y cada golpe en la puerta me ponía nerviosa. Encontré otro lugar, armé una rutina diferente y empecé a recuperar cosas que había dejado por la relación. Volví a hablar con amigas de las que me había alejado.
Retomé planes sin pedir permiso. Aprendí a cocinar cosas que me gustaban a mí y no las recetas de Patricia. Compré ropa porque yo quería usarla, no porque alguien considerara que se veía más femenina. Parecen detalles pequeños, pero para mí fueron importantes. Durante años había organizado mi vida pensando en cómo reaccionarían Andrés y su mamá. Dejar de hacerlo se sintió raro al principio. Todavía me cuesta confiar. Cuando alguien tarda en responderme, mi cabeza se va a lugares feos. Si una persona me dice que estoy exagerando, siento que se me cierra el pecho. Esa frase fue usada tantas veces para callarme, que ahora me cuesta escucharla sin recordar todo. Estoy trabajando en eso. No quiero vivir pensando que todas las personas van a hacerme lo mismo, pero tampoco quiero volver a ignorar lo que siento para que alguien esté cómodo. Durante mucho tiempo me pregunté por qué me quedé 6 años. La respuesta no es una sola. Me quedé porque amaba a Andrés. Me quedé porque él no era malo todo el tiempo. Me quedé porque cada vez que yo pensaba en irme, se volvía atento y me hablaba del futuro. Me quedé porque Patricia nunca me atacaba de una forma fácil de explicar. Eran comentarios, comparaciones y pequeñas reglas. Me quedé porque yo pensaba que una relación seria exigía sacrificios. Y también me quedé porque poco a poco dejé de confiar en mi propia versión de las cosas. No fue que un día Andrés se convirtió en otra persona. Siempre había sido ese hombre que prefería la comodidad antes que enfrentar a su mamá. Yo fui viendo las señales por partes. Cuando las junté, ya había entregado mucho tiempo. La comparación de aquella cena no creó el problema, solo lo dejó al descubierto. Él no quería una esposa parecida a Patricia, porque la admirara como mujer. Quería una pareja que cumpliera la misma función, alguien que lo cuidara, no reclamara y aceptara todo. Yo tampoco era tan intensa como me hicieron creer. Pedir que una pareja llegue a una hora acordada no es controlar. Preguntar por qué esconde el celular no es estar loca. Querer saber si una relación de 6 años tiene futuro no es presionar demasiado. Ellos necesitaban que yo creyera que esas preguntas eran defectos, porque así podían seguir haciendo lo que querían sin dar explicaciones. Camila y yo no terminamos siendo amigas. Después de que se fue, hablamos unas pocas veces. Yo no olvidé que ella sabía que Andrés tenía novia, y aún así estuvo con él. Tampoco necesitaba convertirla en una persona inocente para reconocer que Patricia la manipuló. Las dos cosas podían ser verdad. Camila me hizo daño, y después también fue víctima de la misma familia. Entender eso me ayudó a dejar de verla como la mujer que me reemplazó. En realidad, Patricia solo la puso en el lugar que yo había ocupado antes. De Andrés no quiero saber más. Durante un tiempo imaginé que algún día iba a aparecer completamente cambiado, dispuesto a pedir perdón de verdad. Después entendí que incluso esa fantasía me mantenía conectada. Su crecimiento ya no es responsabilidad mía. Puede aprender a vivir sin Patricia, o puede regresar con ella. Puede buscar otra pareja, o quedarse solo. Nada de eso cambia lo que yo necesito hacer con mi vida. Ahora entiendo que cuando una persona te compara con alguien para hacerte sentir menos, no está intentando ayudarte a mejorar. Está avisando que no quiere conocerte como eres. Quiere que ocupes un molde. Y si para estar con alguien tienes que hablar más bajo, dejar amistades, cambiar tu ropa, aguantar mentiras y pedir perdón por hacer preguntas, eso no es una relación tranquila. Es una relación donde una sola persona tiene permitido estar cómoda. Yo pasé años pensando que no era suficiente. No cocinaba bastante bien, no era bastante femenina y no sabía callarme. Después entendí que no había una versión de mí capaz de ganar, porque Patricia siempre iba a encontrar otra razón para hacerme sentir que yo no pertenecía a su familia. Hoy no puedo decir que todo está superado. Todavía hay días malos. Todavía me cuesta hablar de los 6 años sin sentir vergüenza. Todavía me pregunto cómo pude cocinarle a un hombre que venía de estar con otra mujer. Pero trato de no castigarme. Yo actué con la información que tenía y con la confianza que había puesto en alguien. La persona que engaña siempre sabe más que la persona engañada. Por eso después parece tan fácil decir que uno debió darse cuenta. Lo que sí cambió es que ya no me callo para parecer tranquila. Si algo me incomoda, lo digo. Si una explicación no tiene sentido, pregunto. Si alguien intenta hacerme sentir culpable por pedir respeto, me alejo. No quiero volverme una persona desconfiada con todo el mundo, pero tampoco voy a entregar otra vez mi voz para que una relación funcione, y aunque no terminé feliz de una manera perfecta, estoy en paz. Para mí eso ya es bastante. Tengo una vida que no gira alrededor de Andrés, no necesito la aprobación de Patricia y no estoy compitiendo con nadie.
Sigo reconstruyéndome. Hay partes de mí que volvieron y otras que cambiaron para siempre. Tal vez eso es lo más honesto que puedo decir. No quedé como si nada hubiera pasado. Quedé marcada, pero también aprendí a reconocer cuando alguien intenta llamarle amor al control. Y esa vez, por fin, no me quedé.